La cantidad de personas en el mundo ha alarmado a los científicos y a la sociedad desde hace siglos. Una catástrofe total, eso era lo que predecía Malthus si la humanidad seguía creciendo. Asimismo, hace décadas, varios medios y pensadores advertían de una inminente y quizá aterradora explosión demográfica, o lo que es lo mismo, sobrepoblación. Pero ahora está viéndose todo lo contrario. En todo el mundo, la tasa de fertilidad está cayendo de una forma vertiginosa. Incluso en algunos países ya fallece más gente de la que nace, lo que significa que su población comienza a decrecer de una forma lenta. Por ejemplo, algunos especialistas consideran que para final del siglo, España podría llegar a perder la mitad de su población. España, que es uno de los países con menor índice de natalidad, incluso por debajo del más sonado y más famoso caso japonés. Esto tiene preocupados a muchos gobiernos que en este momento están haciendo todo tipo de programas y de propaganda para llamar a sus pobladores a que tengan más hijos. Algo que la gente de los 60 o 70 o quizá 80 jamás habría creído, pues ellos vivían con el miedo a la superpoblación. El gobierno japonés, por ejemplo, asiste a emparejamientos, ofrece vacaciones y amplía algunas ayudas a las madres trabajadoras. Otros países tienen proyectos más recatados, pero en general no ha habido mucho éxito, y varios países están volviéndose lugares con una población principalmente anciana. Uno de los pocos éxitos de las medidas que se están tomando en contra de esto está en Francia, que se centró en normalizar y desestigmatizar los embarazos fuera del matrimonio, medida que ha mantenido y recuperado los nacimientos, pero que ha derruido la hegemonía de la llamada familia tradicional. Obviamente, entre más ancianos y menos jóvenes, menos productividad y más gastos en pensiones y manutención como de salud. Resumiendo, más impuestos. Lo que ha hecho que en unos lados se considere la terminación de la propia vida para ahorrar costos, que se espera que solo sigan avanzando. Sí, la legalización de la eutanasia como medida para depurar la población no activa, y todo por el descenso de la natalidad. En otros casos, políticos llaman a aceptar más inmigrantes para suplir la falta de mano de obra. Claro, eso nos pone en el dilema del reemplazo étnico y todo tipo de consecuencias negativas de carácter político en contra de este tipo de planes. Reitero, todas estas cosas tan solo por un fenómeno de una caída global de la fertilidad. Y cuando digo global, lo digo en serio. Esto está pasando incluso en América Latina y otros países en desarrollo. Aunque, claro, con lo que se podría entender como con unas décadas de retraso. Es decir, que la tendencia todavía no está tan extrema en estos países, pero la tendencia ya está visible y es clarísima. Y es que es curioso cómo Europa lucha por su natalidad, mientras América Latina une esfuerzos para disminuirla. Todo eso muy notorio en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Ya llegados a este punto, la pregunta es más clara. ¿Por qué? Sí, ¿qué está pasando en el mundo para que esto ocurra? ¿O es acaso todo esto no más que una gran cantidad de coincidencias? El asunto se puede explicar mirando tres aspectos interrelacionados: economía, tecnología y sociedad. Tecnológicamente, la anticoncepción avanzó mucho y se difundió por todo el mundo, dando cabida a la revolución sexual y a la disminución de embarazos no planeados de una forma bastante sensible. Por el lado económico, primero la economía se ha ido moviendo hacia los servicios y las labores de escritorio, lo cual ha posibilitado la entrada de más y más mujeres a la vida laboral, lo que hizo a la mujer ir disminuyendo su hasta entonces preponderante papel de ama de casa y madre. Luego, en las últimas décadas, la economía personal se ha ido precarizando y acelerando, haciendo que mujeres y hombres por igual prefieran no formar una familia o simplemente no puedan hacerlo. Esto se ha visto con notoriedad en el caso japonés, donde las mujeres esperan de los hombres que tengan trabajos estables para que puedan ser buenos proveedores. Algo cada vez más difícil para los japoneses, que pueden llegar a caer incluso en vivir en cafés internet o renunciar simplemente a toda la presión
para aislarse de la competencia amorosa y vivir siendo uno de esos llamados hombres herbívoros. Aquí estamos viendo un choque y un cambio cultural muy fuerte, donde por un lado las mujeres que antes eran las del hogar, ahora ya han salido a la fuerza laboral. Y mientras los hombres siguen siendo considerados los que han de ser los proveedores, lo que crea una crisis donde los hombres no solo no llegan a tener trabajos estables en gran mayoría, sino que además no logran tener relaciones de pareja. Y en el caso de las mujeres, como ya dije al principio, el gobierno trata de emparejarlas, presentarlas y o conectarlas con trabajadores de áreas rurales con buenos trabajos. En otras palabras, los hombres están quedando en el olvido, al menos en este punto especial. Principalmente lo que está afectando al mundo es la precarización económica, lo que hace que la gente se centre más en trabajar y menos en criar. Ya socialmente hablando, el avance del feminismo derruyó el rol de la mujer como ama de casa e impulsó políticas anticonceptivas y o de aborto como de educación sexual. Por otro lado, el gran avance del superindividualismo ha propiciado una degradación de las relaciones sociales, en especial las amorosas y formales. La gente prefiere centrarse en su carrera profesional que en su vida social, o simplemente ya no está dispuesta al compromiso ante un régimen social acelerado, hedonista y consumista. De ahí que sea fácil ver mensajes públicos donde se considera una señal de éxito y superioridad moral eso de no tener hijos. Ya saben, los llamados child free, entre los que llegan a haber expresiones misántropas y clasistas, que juzgan al que tiene hijos como un retrógrado o un parásito de los recursos del planeta o del Estado, en tanto a sí mismos llegan a verse como símbolos de libertad, gasto inteligente y prosperidad. En diferentes sectores de la sociedad, sobre todo en los sectores child free, no digo que todos, existe esta idea de que no tener hijos es el camino directo a una vida mejor y a una moralidad y mentalidad más grande, más racional, más intelectual. Y ese que tiene muchos hijos es una persona retrógrada. Sobre todo en mi generación y probablemente en la que sigue se ve mucho eso. Si alguien tiene muchos hijos, pues casi piensas que estás viendo una persona del pasado, una persona exageradamente conservadora. Obviamente esto está pasando más en el mundo desarrollado, pero poco a poco se aprecia lo mismo en las ciudades del tercer mundo. Ahora, si el asunto está pasando en el primer mundo, ¿eso significa que son los menos afortunados quienes más se están reproduciendo ahora mismo? Sí, así es. Este asunto ha disparado la aporofobia y el neomalthusianismo contra los pobres, pues se llegan a leer opiniones excesivas contra la reproducción de estos como si aquello fuera una solución para cosas como la contaminación y la pobreza. Para ser más directos, hay gente en contra de que los pobres tengan hijos, y muchas veces sus argumentos para estar en contra se disfrazan de altruismo y de bondad, en plan de que es por la tierra, es por la riqueza, es por el bienestar social. Para responder a la mayoría de estos argumentos y a su misantropía, hagámonos la pregunta y intentemos responderla. ¿Por qué las clases marginadas suelen tener más hijos? ¿O por qué en este momento, estadísticamente hablando, son los que más hijos tienen? Aparte de las cuestiones culturales, por razones económicas, normalmente estas clases solo pueden generar riqueza con mano de obra, y al tener más hijos incrementan su posibilidad de generar riqueza con más mano de obra. Citando el artículo que aparece en pantalla, es erróneo pensar que una persona decidirá tener menos hijos para tener un mejor nivel de vida. Las personas de estrato económico bajo necesitan de sus hijos para conseguir ese mejor nivel de vida relativo. Por lo tanto, la lógica de renunciar a un hijo para tener más ingresos funciona para quienes su tiempo sí que tiene un verdadero costo de oportunidad significativo. Es decir, para estratos económicos medio y alto. Y luego, concluye, el desarrollo económico es el mejor anticonceptivo. Y hay una muestra clara de esto en Estados Unidos, donde las latinas, hijas de inmigrantes, han dejado de tener tantos hijos como su anterior generación, principalmente por el mejoramiento de su situación económica. Tras todo esto, pues parece que sí que sabemos cómo disminuir la población mundial, o al menos empezar a disminuir su crecimiento, porque todo esto de lo que les he estado hablando ha sido impulsado y fue planeado con diferentes políticas de carácter internacional y mundial.
Pero por el otro lado, para quienes les parezca mal todo esto, la pregunta es ¿cómo se frena la caída de la natalidad? Ahí se pone muy difícil, porque o se requiere una estabilización económica mundial o por lo menos regional, algo que va mucho más allá del poder de cualquier organismo del mundo, o ya vendría ocurriendo una liberalización de las relaciones humanas, como lo ya mencionado sobre Francia, legislaciones y cambios culturales para incentivar embarazos sin necesidad de la formación de lo que se conoce como familia tradicional. Y la verdad, entiendo que esto último le pueda causar acidez a más de uno. Pero cerremos esto pensando en cómo sería un mundo con población en caída. Lo primero sería una economía desacelerada, la revalorización de la tercera edad como público consumidor. Le llaman economía gris a eso. Obviamente también una revalorización de la mano de obra. Y por último, pero sobre todo, un cambio fundamental en las relaciones humanas y todo lo conocido como familia. Y si cambia la familia, cambia la estructura social, pues la familia es la institución principal de la misma. Solo podemos especular con una sociedad con relaciones cada vez más light, rápidas y orientadas por el esfuerzo profesional personal. Así también, un mundo con menos niños y más adultos. Algo que puede recrudecer el progresivo desprecio cultural hacia los niños y la natalidad, o ya quizá, incluso por el contrario, lograr que se vuelvan a revalorizar los niños. Pero como dije, aquí ya es solo el terreno de la especulación. Sea como sean las cosas, todo este asunto refleja mucho de la gran confusión que impera, no solo a nivel individual, sino a nivel de gobierno. Porque por un lado hemos tenido muchas políticas que han impulsado la caída de la natalidad y por el otro lado, vaya, políticas que impulsan todo lo contrario. Es decir, esto es una especie de esquizofrenia al nivel de la política internacional. Bueno, eso ha sido todo por el momento. De verdad, muchas gracias por haber visto este video. Como ya saben, con este tipo de temas tan complejos y tan amplios, trato de presentarles la información, los argumentos, las posibilidades, sin tanto meterme yo en esto es malo, esto es bueno. Básicamente, espero que usted, mi estimado espectador, sea quien diga si esto es malo o esto es bueno a su parecer. El tema de este video fue elegido y luego votado por los Patreons. Si tú quieres proponer otros videos y que luego estos sean elegidos, puedes apoyarme en Patreon. Si no, pues vaya, puedes dejar tu comentario, puedes darle manita arriba y puedes recomendar mi trabajo. Eso de verdad me ayudaría muchísimo. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.